Cambiar de tema, porque como ustedes saben, se están llevando a cabo las diferentes exposiciones todos los martes, todos los jueves, a favor y en contra de la despenalización del aborto. Bueno, la Iglesia llamó a los legisladores a través de un comunicado a no apoyar la despenalización del aborto, y allí junto a nuestro compañero Jerónimo Mura está Guillermo Marcó. Jero, buenas tardes. Buenas tardes, Elio. A propósito de esto que decías, ayer fue la cuarta audiencia donde se debatió esto, ¿no? El tema de la despenalización, y por supuesto que va a continuar hasta que se trate esto por el mes de junio. Se estima que así sea adentro del Congreso. Está junto a nosotros Guillermo Marcó, a quien le agradecemos muy amablemente por estos minutos. Guillermo, ¿cómo están viendo este debate o cómo lo estás viendo vos particularmente, el debate que se está librando adentro del Congreso y dentro de la sociedad? A ver, me parece que como está planteado el debate, en primer lugar parecería que es mucha gente, demasiadas horas como para escuchar, y por otro lado me parece que, teniendo en cuenta que los legisladores son empleados del pueblo, a veces, bueno, uno ve bastante silla vacía, ¿no? Entonces, si realmente esto es un debate donde hay que escuchar todas las posturas, sería interesante ver. Porque en cualquier trabajo, cuando vos no vas a hacer lo que te corresponde, digamos, tenés un presentismo y te descuentan, ¿no? Tanto que se discutía el tema de los pasajes y demás. Bueno, hay que ir a trabajar, muchachos. Me parece que si hay gente que va a perder su tiempo, a gastar su tiempo para explicar posturas, lo que mínimamente se merece es que los diputados que están involucrados en el tema, digamos, y van a tener que votar, vayan y escuchen, ¿no? Claro, el diputado Lipovetsky, que es quien está a cargo de esta coordinación, dijo que no hace falta tener quórum y que los legisladores lo siguen a través del streaming. ¿Usted, Marcó, cree que de alguna forma le falta seriedad a esto que se está llevando adelante? No, yo no diría seriedad, pero me parece que, de vuelta, si vos planteás que vaya gente en vivo a estar ahí, digamos, la verdad que si ellos trabajan en ese lugar es poco serio decir que lo ven por streaming, si no tienen ganas ni de bajar para hacer una pregunta, que es lo que después pueden hacer una vez que la gente hace sus 7 minutos de exposición, y me consta que hay gente que va y, digamos, deja su tiempo, su trabajo para, digamos, contribuir a un debate que es interesante. Entonces, bueno, estaría bueno que se escuchen todas las voces, pero que escuchen sobre todo los legisladores, porque este debate, digamos, algunas personas lo siguen, pero los que tienen que seguirlo responsablemente, los que tienen que estar ahí para escuchar y formarse una opinión si no la tienen formada, y aún si la tienen, para escuchar otra parte de lo que piensa la población de un lado y del otro, ¿no? Entonces sería interesante esto, ver que los medios, digamos, estén como viendo si los legisladores de verdad están siguiendo el debate del pueblo que está desfilando por el Congreso, ¿no? Elio, ya los escucha Guillermo Marcó. Muy bien, Marcó, ¿cómo le va? Buenas tardes, muchísimas gracias por este tiempo. Bien, muy bien. Recién lo estaba escuchando, ¿no? Con respecto a esto de la falta de interés que se fue suscitando a medida que fueron corriendo los días de debate, bien diferentes a lo que pasó el primer día. Y quería preguntarle su opinión antes de que nos metamos en el texto que hoy, en el cual hoy llama la Iglesia a pensar a los legisladores, con respecto a esto de si ¿realmente cree que se está llevando a cabo allí en la legislatura un debate, o son meramente exposiciones sin lugar a un debate, a un lugar de preguntas, respuestas, reflexiones? No, ahí está la posibilidad, me parece que son 7 minutos de exposición y después hay posibilidad de hacer preguntas. Entonces, desde ese punto de vista de cómo está planteado es interesante, y me parece que habían dividido que fueran los que estaban a favor de la ley a la mañana y los que estaban en contra a la tarde, y ahora creo que van a alternar las exposiciones, que me parece un poco más interesante, porque bueno, todos están obligados a escuchar un poco a todos, pues si no, a ver, si yo voy a escuchar solo lo que me interesa a mí, claro, en el fondo no escucho. Porque en realidad escuchar significa abrir un poco la mente y escuchar todas las posiciones, porque de eso creo, justamente cuando un legislador tiene que después representarnos, ahí van a escuchar tanta gente que por lo menos creo que un arco interesante de la opinión está representado, ¿no? Entonces, si han abierto esa instancia para la gente, me parece que también la tienen que tratar con la misma seriedad, o sea, tienen que ir a escuchar, es su trabajo, ¿no? Claro, sí, totalmente, y es más enriquecedor, por supuesto, si se alternan las exposiciones, que si se
se concentran de un lado o del otro, porque si no pierden el sentido. Por otra parte, con respecto al texto, ¿no?, en el cual hoy llama la Iglesia a los legisladores a no apoyar la despenalización del aborto, hay dos pasajes que me parecen interesantes y me gustaría escuchar su reflexión. Uno tiene que ver con que dice que la Iglesia no ha hecho... Tanto la Iglesia como la sociedad no hemos hecho lo suficiente al respecto, dice, haciendo de alguna manera alguna autocrítica, no solamente por la sociedad, sino también de la Iglesia. Eso por una parte. Y también dice, tampoco hemos acompañado de la mejor manera a las mujeres que han abortado en medio de sufrimiento y límites y padecen en soledad las consecuencias de esta decisión. Marco. Bueno, ahí tenemos un problemita con la comunicación, evidentemente no nos estamos escuchando. Vamos a tratar de volver a comunicarnos con Guillermo Marcó. Con él estamos hablando justamente de este llamado que hace la Iglesia Católica a los legisladores a no apoyar el proyecto. Ahí retomamos la comunicación. Marcó, ¿me escucha? Sí, lo escucho perfecto. Ah, muy bien. Bueno, no sé si llegó a escuchar mi pregunta, pero tiene que ver justamente con dos reflexiones que me parecen importantes destacar dentro del comunicado, que tienen que ver con una mirada hacia adentro, no solamente hacia la sociedad, sino también internamente a la Iglesia. Y es esto que dice que tanto la Iglesia como la sociedad no hemos hecho lo suficiente al respecto, hablando de alguna manera, haciendo una autocrítica. Y también por otra parte dice, tampoco hemos acompañado de la mejor manera a las mujeres que han abortado en medio de sufrimientos y límites y padecen en soledad las consecuencias de esta decisión. ¿Qué reflexión le merece por parte de la Iglesia? ¿Cuál sería la autocrítica? A ver, mire, la autocrítica es una autocrítica social. Me parece que muchas veces cuando algunas asociaciones que estaban a favor de la vida se paraban frente a este tema, digamos, tenían como una actitud condenatoria hacia la mujer que abortaba. Yo en esto vengo trabajando hace muchos años, cuando estaba en la oficina de prensa con el cardenal Bergoglio, y yo siempre decía que nosotros no podíamos desentendernos de la suerte digamos, y del drama de lo que significa para una mujer llegar a esta situación. Por lo tanto, no es para nada, yo nunca compartí, digamos, una situación condenatoria, porque entiendo que, digamos, una mujer, salvo que esté, no sé, muy mal, va a abortar alegremente, va a una circunstancia tremenda. Entonces, en general, cuando se produce un aborto, digamos, hay dos corazones que sufren, el corazón de un niño que se interrumpe sus latidos, y está el corazón de una madre que queda roto. Y creo que a eso se refiere también en cuanto a actitud pastoral, digamos, si bien los sacerdotes somos receptores muchas veces de esta escucha, y me parece que también desde el punto de vista de la contención, cuando nosotros lo que proponíamos en Cuidemos las dos vidas, justamente cuánto hay que hacer todavía para que el aborto, que es un fracaso social, no sea la única política posible o la única propuesta posible para una mujer que le cuesta seguir adelante con su embarazo. Porque muchas veces estas situaciones también tienen que ver con soledad, con marginación, tienen que ver con, digamos, y no necesariamente con situaciones de pobreza, muchas veces es con la soledad de sentir que, bueno, digamos, aún una pareja, un hombre que, digamos, estuvo involucrado, fue alguien de paso, que no quiere hacerse cargo, no quiere saber nada, y la mujer se siente, digamos, en esa situación que realmente quizás le gustaría llevar su embarazo adelante, pero no puede porque psicológicamente no se siente en un momento adecuado, no es el momento para ser madre. Entonces, bueno, todas esas circunstancias merecen acompañamiento, por lo menos me parece que de eso se trata, ¿no? Claro, entonces, allí está bien la observación que usted me hace al principio, hablando de la sociedad en su conjunto, pero yo le quería preguntar específicamente por parte de la Iglesia, sobre todo con esto que la Iglesia no permite, no apoya los métodos anticonceptivos, bueno, y que obviamente son de gran ayuda para no llegar a un embarazo no deseado, ¿no? Sí, a ver, primero yo no respondo no soy vocero de la conferencia, por lo tanto yo no respondo por el colectivo de la Iglesia. Bueno, pero usted forma parte de la Iglesia, claro. Sí, claro que sí, todos los bautizados formamos parte de la Iglesia, pero digo, yo no es que rehuyo de mi lugar, pero no reinterpreto lo que dice la conferencia, eso es lo que le quiero decir, ¿no? Y después me parece que la Iglesia siempre ha alentado, y en esto hay que mirarlo en un eje, digamos,
contexto grande, si se quiere, el valor de la familia. Dentro de ese valor de la familia se inscribe, digamos, un valor por una opción, si se quiere, por la natalidad o por tener hijos. Y voy a poner un ejemplo bastante concreto porque aquí todavía en la Argentina se valora a los hijos, se valora la familia. En general, por más que la gente sea o deje de ser creyente, la familia suele ser un valor para muchísimas personas, sí, claro. O la paternidad o la maternidad. Pero cuando uno va a Europa, por ejemplo, donde obviamente hay que entender que cuando Pablo VI escribe esta encíclica, que es la Humanae Vitae, hablando de los métodos anticonceptivos, está escribiendo frente a una mentalidad que ya en aquella época se insinuaba como antinatalista. ¿Qué pasa con el paso de los años cuando una sociedad decide ser antinatalista? Es decir, de la gran familia tana que se reunía en la mesa, todos los hijos a comer la pasta y qué sé yo, bueno, decidieron tener 1,2 es la tasa de nacimiento en Italia, con lo cual hay un suicidio étnico de la población. Y después han tenido que recurrir para, obviamente, tener masa de trabajadores a la inmigración, que hoy en día también es un drama porque la inmigración, cuando es sobre todo de países como países islámicos, no termina de integrarse adecuadamente porque ellos tampoco tienen planes para integrarla. Entonces, todos los problemas cuando se vuelven colectivos, ¿no? O sea, Andrés Argañarás, que es un periodista socialista, no tiene nada de católico, decía, hablando de Europa, bueno, vamos a hacer una sociedad en pocos años en silla de ruedas sin tener quien la empuje. Pero entonces, ¿cree que esto tiene que ver con los métodos anticonceptivos? Digo, o sea, que es responsabilidad de los métodos anticonceptivos este suicidio étnico del cual usted habla. No mezclemos temas. No, a ver, los métodos anticonceptivos permitieron que la gente dejara de tener hijos. Entonces, cuando vos tenés, lo que yo estoy queriendo explicar, que no se trata del método anticonceptivo o no. Si una persona va a tener relaciones fuera del matrimonio, obviamente que tiene que cuidarse para no tener un embarazo no deseado, es lo primero que debería hacer. Ahora, otra cosa es tener una mentalidad antifamilia, o sea, no querer tener hijos. Gracias a Dios nosotros todavía no lo vivimos tanto eso acá. ¿Cree que vamos hacia eso? En otros lugares del mundo, y no sé, yo espero que no. Me parece que los argentinos tenemos ciertos valores que aún una persona siendo soltera busca ser madre, qué sé yo, digo, todavía lo veo. Pero, digamos, los chicos se valoran, acá uno ve en la calle está lleno de chicos, cuando empiezan las clases es un caos. En Europa no ves ni chicos en la calle. Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando una sociedad decide eso? Y es duro porque, digamos, está hipotecando su futuro, se está suicidando étnicamente, esa es la realidad. Entonces, hay que entender que la Iglesia cuando escribe estos documentos lo escribe esencialmente para Europa, primariamente. Después, por supuesto, que hay otras realidades del mundo donde tiene que llegar. Pero hace 20 años, 30 años se hablaba todo el tiempo de que había que extender, digamos, la mentalidad antinatalista porque el mundo iba a morir de hambre y hoy está comprobado que eso ya no pasa. Entonces, son contextos grandes para tratar de analizar estos temas y no quedarse simplemente con que la Iglesia prohíbe la pastillita anticonceptiva, porque me parece que es una cosa minimalista decir eso. No solamente quedarnos con eso, pero me parece que sí es un punto importante porque justamente al discutir si sí o no la despenalización del aborto, en realidad estamos hablando de un tema central que es la maternidad y la paternidad responsable, ¿no? Y ahí me parece que tienen un rol central los métodos anticonceptivos, la educación sexual y los métodos anticonceptivos. Y hay que recordar que la Iglesia, digamos, lo que intenta explicar o enseñar a los fieles, porque estas cosas, estos consejos que usted dice no son para la sociedad, estos consejos son para los que, digamos, tienen una motivación más profunda que es, bueno, seguir el Evangelio, digamos, no pasa por una imposición social. Y yo creo que acá también está bueno esto que usted dice porque en definitiva lo que se está discutiendo es una ley. Entonces, cuando uno discute una ley, los argumentos de fe o de costumbres los tiene que dejar al costado. Es decir, la Iglesia no puede, yo se lo decía también muchísimo el cardenal, es decir, no se puede querer una cosa y también, o sea, por ejemplo, no querer el aborto y, digamos, estar en contra de la educación sexual o de que haya métodos anticonceptivos para la gente. Las dos cosas no se pueden tener. Digamos, es cierto. Lógicamente que si uno quiere evitar los embarazos y la gente va a tener relaciones fuera del matrimonio, tiene que recurrir de alguna manera a una prevención para que eso no pase, porque si no termina pasando lo que uno tampoco quiere, es decir, un embarazo no deseado que termina en un posible aborto. Entonces, me parece que, pero de vuelta, esto es discutir en un plano de leyes. Otra cosa es la enseñanza interna que la Iglesia tiene, porque nosotros elegimos un modo de vida o pregonamos un modo de vida
que si yo estuviera enseñando solo esto, me estoy quedando con una parte que no es la motivación más profunda por la cual una persona vive la fe. No, estoy de acuerdo y estamos hablando... Una consecuencia, claro. ¿no? Es que... Estoy de acuerdo y estamos hablando de leyes, pero uno no puede ser ajeno a el rol fundamental que puede tener la Iglesia Católica en esto, porque estamos en un país de mayoría de católicos y justamente la voz de la Iglesia o lo que indique la Iglesia para muchos es importante. Y sin duda la Iglesia va a ser una defensora de la vida porque lo ha sido siempre. O sea, pedirle otra cosa sería ir en contra de su propia esencia, de sus valores. Entonces... me parece que está bien que cada uno en una sociedad pluralista defienda lo que le parece defender. Ahora, si como usted está expresando, el pensamiento católico es la mayoría, bueno, entonces si los diputados votan por la mayoría, capaz que deberían votar a favor de la vida, no sé, me parece que sería lo lógico, ¿no? ¿A usted le parece, Marco, que en general el tema del aborto es más bien propio de un grupo social, es más bien propio de la clase media, de la clase alta, de la clase baja, de la pobreza? ¿Toca algún grupo en particular? Mire, en general, cuando uno ve... y eso también lo han reiterado los curas de la villa, en general las familias pobres reciben a sus hijos y tienen otra manera de criar a los hijos. En general cuando viene un hijo, si la mamá no lo puede tener porque es muy joven, digamos, hay una abuela, hay una mamá, hay una tía, siempre como la familia es más un colectivo que simplemente una persona sola, ¿no? Entonces, en general... Creo que llegan a estas situaciones mucho más mujeres que están en situaciones de tener que automantenerse, de vivir en un lugar urbano, de estar estudiando, de, no sé, de tener una serie de circunstancias que impedirían, digamos, la maternidad sería un problema para ellas, ¿no? Pero bueno, no es la mejor decisión, sin duda, ¿no? Entonces, a veces hay cosas que te cambian la vida, hay mujeres que han decidido en esas circunstancias no favorables ser madres y no cambiarían seguramente la vida de sus hijos hoy por una mala decisión que tomaron. Entonces, creo que está bueno también, y yo en esto te pido disculpas pues yo me tengo que ir, pero está muy bueno ayudar a tomar buenas decisiones. O sea, no solamente creo que cuando la Iglesia habla de este tema de que no hemos hecho lo suficiente no es solamente que existan leyes, lo suficiente también es todo lo que pasa alrededor de la vida de la gente, ¿no? Marco, muchísimas gracias por su tiempo. Lo liberamos, que sabemos que se tiene que ir. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Muchísimas gracias.